pantalla. La famosa micoplasmosis. No, que era parte también de la práctica que vimos, ¿no? La semana pasada, no podía salir este archivo. Bien, vamos a ver el micoplasma galliséptico y sinovial, ¿sí? Micoplasma galliséptico, bueno, porque afecta a pollo, gallinas y sinovial, más que todo afecta a lo que son articulaciones, ¿no? Siempre que nosotros noviae, porque hace, en este caso, al término de cuando nosotros vemos articulaciones, ¿no? Que nos vemos la sinovitis, ¿verdad? Si hay algún líquido, alguna inflamación en lo que es el líquido sinovial. Entonces, es de aquí que viene el micoplasma sinovial, ¿ya? Hay que diferenciar. Entonces, el micoplasma galliséptico, ¿cómo se descubrió y por qué micoplasma? Nosotros, quizás esa palabra micoplasma viene del nombre mico, decimos, ¿no? Y decimos mico, como decían, es hongo, ¿no? Entonces, ahí atribuimos a lo que es una enfermedad respiratoria, ¿no? Especialmente causada por un hongo. ¿Pero por qué? ¿Y por qué decimos que es una bacteria? ¿No? Bueno, porque justamente, si vamos a la historia, ¿no? En 1898, Knopfler y Rose informaron del primer cultivo de micoplasma que causaba la pleuroneumonía, pero en bovinos, ¿sí? Luego ya en 1930 Nelson identificó la especie de micoplasma en pollos. Y aquí es donde toma ese término de micoplasma, ¿no? Porque al observar al microscopio, ¿no? Observaron que se formaba justo la bacteria que crecía como el hongo, ¿no? De forma circular, ¿sí? Que en este caso, pues, se confundió que era un hongo al inicio, no, que era una bacteria, pero que tenía el crecimiento de un hongo. En sí es una bacteria procariota, ¿no? Que en realidad tomaba el inicio, lo trataron de aislar específicamente de la yema de los huevos, que tomaba el inicio de la forma de, si es una célula procariota, las procariotas pues no tienen núcleo definido, ¿no? Nosotros no tenemos núcleo definido los procariota. Entonces, no tenemos unidades parciales, se toman de una forma cuboide, de forma, ¿verdad? O también una de ¿sí? Entonces, desde ahí, entonces ahí recién se dieron cuenta que era una bacteria procariota. Y al realizar el aislamiento, ¿no? de ese microorganismo, pues al inicio no se podía detectar, ¿no? Incluso en 1943 se le conoció como enfermedad crónica respiratoria. Ya en 1905 lo denominaron sinusitis infecciosa y en 1930, 1950 informaron de cultivo con éxito de microorganismos de pollos y pavos que tenían similitud. Entonces, el micoplasma se presenta como una infección subclínica del tracto respiratorio superior, ¿no? En su forma sistémica provoca una sinovitis aguda o crónica. Y el micoplasma sinovial afecta primero a lo que son articulaciones, los miembros inferiores, causando cojera, disminución de postura, crecimiento retardado. Producen edemas, ¿no? En las articulaciones tibiotarsales, en las patas de los pollos. Puede haber una morbilidad y una mortalidad moderada inferior al 10%, siendo susceptibles pollos de 4 a 12 semanas de vida. En caso de los pavos, generalmente se manifiesta a las 10 o 12 semanas de vida. Entonces, las sinovitis generalmente son encontradas durante todo el año, pero es más prevalente durante estaciones húmedas, frías o cuando la cama está mojada. Pero tenemos diferentes tipos de especies de micoplasma, ¿no? Que toman nombre en función, bueno, si hablamos del pato, en el latín, pato que significa anatis, ¿no? Pavo latín, entonces simplemente toma la denominación micoplasma anatis. Igual en lo que es, se han aislado micoplasmas en halcones, en buitres, en pavos, y en palomas, ¿no? Incluso hay uno, la hidrawi, que simplemente afecta a diferentes especies, ¿no? Tanto lo que es pollo, patos, pavos. Entonces tenemos una que incluso tenemos el micoplasma cloacal. Nosotros decimos, bueno, si es un micoplasma que afecta a las vías respiratorias, el micoplasma cloacal tiene la misma denominación, ¿no? Del lugar donde se ha encontrado o se ha aislado esta bacteria, ¿no? Especialmente en halcones, por ejemplo, se ha aislado en lo que son las cloacas. En otros, si hablamos de que afecta el sistema respiratorio, pues nosotros puede ser tanto la parte superior como los mismos pulmones, pero también se ha encontrado micoplasma en lo que es el oviducto, ¿no? En algunas especies, por ejemplo, tenemos en los buitres, que supuestamente son los más resistentes, pero también se ha aislado micoplasma litis, ¿sí? Se ha encontrado en lo que es el oviducto, en algunas porciones del intestino, entonces va a depender mucho de la especie, ¿no? No siempre va a ser en el tracto respiratorio, como siempre todos pensábamos, ¿no? Estos se activan en los agares en una solución formando fermentación de glucosa, dependiendo de la especie, o también una hidrólisis de la arginina y una actividad de fosfatasa, que no todos son activos, ¿no? En cuanto a la epidemiología, tenemos causan enfermedades respiratorias. La infección se transmite verticalmente a través de los huevos de progenitores infectados y la transmisión horizontal se produce por contacto con aves enfermas, ¿no? De forma clínica o subclínica, ya sea por aspiración de aerosoles, por estas gotas, siendo la vía de entrada todo el sistema respiratorio superior o también la conjuntiva. Otra vía es por contacto con fomites, ¿no? Polvo contaminado, plumas contaminadas o utensilios contaminados, a través de pobres prácticas de manejo en cuanto a la bioseguridad y de los operarios, ¿no? El periodo de incubación es de 6 a 21 días, pero es difícil determinar el momento preciso de infección en condiciones naturales. Las aves infectadas pueden ser asintomáticas durante varios días o meses hasta que sufren estrés. El periodo de incubación, entonces, es lento, la propagación también es lenta y generalmente ocurre en aves de 4 a 5 semanas. Está relacionado bastante con los factores de estrés, con la presencia de la Escherichia coli, ¿no? Entonces, en aves en producción se pueden infectar a las 6 o 10 semanas de edad, pero los signos clínicos no aparecen hasta la madurez sexual y la producción de huevos, o sea, después de 18 semanas de edad. Es una enfermedad común en granjas de ponedoras porque los animales siguen siendo portadores del organismo, incluso después del tratamiento, que puede permanecer viable
durante 1 a 3 días a una temperatura de 20 grados centígrados. O también en ropa de muselina, en la ropa que se utiliza para realizar trabajos de los operarios que utilizan para realizar los trabajos de manejo, puede permanecer 3 días a 20 grados centígrados o un día a 37 grados centígrados. En la yema de huevo puede permanecer 18 semanas a 37 grados o 6 semanas a 20 grados centígrados. En lo que son suspensiones en caldo de membrana corelantoidea infectable, pierden su inefectividad después de 1 hora de exposición a 46 grados centígrados y después de 20 minutos a 50 grados o la tercera semana a 5 grados centígrados. Entonces, ¿por qué la membrana corelantoidea? Porque antes no podían identificar, ¿no?, qué tipo de bacteria, o sea, utilizaban, en caso de los huevos, ¿sí?, utilizaban para aislar las bacterias, pero resulta de que se encontraba no en la superficie de la yema, ¿no?, sino dentro de las yemas. Y ahí es donde recién descubrieron a este famoso micoplasma. El líquido antoideo permanece infectante 4 días en la incubadora, 6 días a temperatura ambiente y de 32 a 60 días en el refrigerador. El micoplasma galliséptico se inactivó en huevos incubados de pollos infectados que habían alcanzado los 45,6 grados centígrados durante 12 a 14 horas. Pero cuando estos se almacenan a menos 30 grados centígrados, permanecen viables los cultivos, incluso cuando se han vuelto a cultivar después de 2 a 4 años. Entonces, quiere decir esto, que el micoplasma galliséptico puede permanecer viable a partir de cultivos liofilizados en caldos, almacenados a 4 grados centígrados por lo menos durante 7 años, ¿no?, aunque desaparezcan temperaturas frías. En cuanto a la patogenia, la vía de entrada en caso de infecciones horizontales es el tracto respiratorio superior o la conjuntiva. Sabemos que ahí se realiza la adición del patógeno a las células, que es un prerequisito para la colonización, infección y patogénesis, ¿no? Y es considerado como un factor de virulencia. Entonces se adhiere a lo que son las células epiteliales gracias a una estructura terminal que también juega un importante papel en su motilidad. Se considera que la citodecina, que viene a ser la proteína GAFA, y la proteína accesorio cromosoma A, son necesarios para la citoadherencia y la patogénesis. Entonces aquí en la tráquea se genera un aumento de moco seguido de destrucción y exfoliación de células epiteliales y acinosas o produciendo ciriostasis. También se presenta el infección que en el caso se producen como resultado próximas a los sacos infectados. La patogenia es más severa en caso de procesos concomitantes, por ejemplo, si hay Escherichia coli bacilosis o también con algunas vacunas virus. En cuanto a los síntomas, tenemos síntomas respiratorios, estertores, conjuntivitis, tos, descarga nasal, y la gravedad de la enfermedad está muy condicionada por el grado de infección secundaria. Por ejemplo, si las aves han presentado enfermedades como Newcastle, bronquitis infecciosa o bacterias como la famosa colibacilosis. Animales enfermos reducen el consumo, pierden peso y generalmente se puede presentar al mes de vida. Incluso pueden presentar problemas locomotores, que esto va a depender del periodo de inicio, cómo se dé el sistema de manejo, ¿no? Si hay un exceso de calor o la densidad animal que impide lo que es la circulación y salida adecuada de los pollos jóvenes para poder alejarse de los radiadores. El papel patogénico de Mycoplasma synoviae varía de acuerdo a las cepas, ¿no?, por lo cual producen problemas específicos o cuadros asintomáticos, ¿no? Pueden presentarse en Mycoplasma synoviae edemas de las articulaciones tibiotarsales y pododermatitis, en el caso de las patas de los pollos. Entonces, nosotros generalmente hemos relacionado lo que son las cojeras debido a los estafilococcus, que también son poco frecuentes. En cuanto a las lesiones, entonces, ¿qué observamos? Exudado catarral en cavidad nasal, tráquea, bronquios y sacos aéreos, sinusitis. Exudado gaseoso en sacos aéreos, pérdida de transparencia. En casos severos ya presentan aerosaculitis, perihepatitis fibrinosa o fibrino-purulenta y pericarditis. A nivel microscópico se caracteriza por un aldegasamiento de las membranas de la mucosa de los tejidos afectados, infiltración mononuclear e hiperplasia de las glándulas mucosas. A nivel de la tráquea observamos destrucción de cilios, también se observan áreas neumónicas en pulmón, cambios linfofoliculares y lesiones granulomatosas. Entonces, comportamiento en la imagen izquierda superior, vemos comportamiento de un animal enfermo, ¿sí? Que puede ser mico, puede ser o cualquier otro tipo de enfermedad. Luego vemos la aerosaculitis con exudado gaseoso y un aumento de la vascularización a nivel de los sacos aéreos, pericarditis y perihepatitis fibrino purulenta, ¿no? En caso de las aves, siempre vamos a nosotros decir que hay exudado gaseoso, ¿sí? En caso de fibrina, bueno, vamos a decir exudado gaseoso, ¿ya? Porque simplemente las aves carecen de una enzima, o no vamos a decir que tienen pus, ¿no? ¿Sí? Porque las aves carecen de una enzima que se llama mieloperoxidasa, que en sus glóbulos blancos estas aves no tienen esas enzimas, entonces por eso que las aves no tienen pus, ¿no? No tienen pus, entonces simplemente esta pus se licúa o se solidifica, tomando consistencia de un queso, ¿no?, de un queso denso o amarillento, ¿no? Entonces por eso se dice exudado gaseoso viene de gaseos, que significa que nosotros cuando vemos una fibrina se parece un queso derretido, ¿no? Pero bueno, por eso que nosotros no vemos pus en esos órganos, ¿no? Siempre vemos lo que es fibrina, exudado gaseoso, o también al inicio, en su estado inicial, en forma de burbujas, ¿no? Conjuntivitis, en cuanto al diagnóstico, tenemos en este caso, solicitar información, ¿no? O ver datos clínicos, las lesiones, el aislamiento, identificación de micoplasma galliséptico, pruebas de PCR a partir de hisopos traqueales. Y para la monitorización de la enfermedad es frecuente el uso de la serología, pruebas de ELISA. ¿Cuál es el tratamiento? Por ejemplo, el micoplasma no responde a la penicilina. Si algunas veces pensamos en darle penicilina, ¿sí? Entonces no hace nada. En lo que son pollos y pavos, si hablamos de micoplasma galliséptico y sinovial, se controla utilizando tirosina, tetraciclina o eritromicina. En lo que es la tiamulina, ese tiene efectos neurotóxicos cuando se combina con poliéteres, ionóforos y sulfamidas debido a la interferencia con el metabolismo y excreción del fármaco vía renal.
También tenemos las tetraciclinas o macrólidos, que son la tirosina o el tirimicosina. En cuanto a la tiamolina y los macrólidos, son solo activos frente a Mycoplasma especie. Las tetraciclinas y las lincomicinas, sumado con la espectinomicina, pueden ser activos contra infecciones bacterianas secundarias. En cuanto a la refloxacina, es de amplio espectro, tiene buena eficacia contra la infección con Mycoplasma especie y agentes secundarios complicantes. Este es en cuanto a Mycoplasma. Ahora vamos a ver virus. Vamos a hablar de la anemia infecciosa en aves o el virus de la anemia aviar, que tiene varias sinónimos, llamado también anemia infecciosa del pollo, agente de la anemia infecciosa, virus tipo parvovirus, virus de la anemia aviar, enfermedad del ala azul, síndrome de hematitis anémica, síndrome de anemia plástica hemorrágica. Bueno, la anemia es causada por un virus que pertenece a la familia Zircovidae del género Gironvirus. Especialmente es un virus tipo ácido nucleico circular, que en este caso se presenta en los animales de menos de 3 semanas de vidas, infectados congénitamente o por contacto con este virus de anemia aviar, ¿no? En pollos que padecen la enfermedad. Pero se inactiva con una concentración de 5% de formol que destruye completamente el virus. ¿Cuáles son las características y generalidades físico-químicas? Son pequeños, de 14 a 25 nanómetros, icosaédricos, no de forma no envuelta. Su genoma consiste en una cadena simple de ácido nucleico desoxirribonucleasa. Es circular de sentido negativo de 2.3 kb que codifica 3 proteínas. Proteína viral 1, que es la proteína de la cápside, que cubre prácticamente este virus que tiene 52 kilodaltons, ¿no? Sí, Cosme. Sí, pero disculpe, no subió esa clase, ¿no? A no sé. Que ahorita lo subo. Me falta a ver. ¿Dónde está? Espera. Voy a dejar de compartir, ¿sí? Un ratito. Sí está bien. Sí, solo faltaba anemia infecciosa. Ya, ahora sí ya está. Bien, voy a compartir. A ver, bien, entonces cuando nosotros hablamos de los kilodaltos, en este caso nos referimos al peso molecular. Sabemos que en este caso estamos hablando del valor de la proteína, ¿sí? Entonces, si hablamos del valor de la proteína y los kilodaltos, en sí es el peso molecular que tiene esa proteína. El peso molecular, ¿cómo sería? La proteína, ¿cuál es la estructura de la proteína? ¿Cuál es el valor biológico de la proteína, jóvenes? ¿De qué componentes, de qué átomos? ¿No? La proteína es una molécula, ¿verdad? ¿De qué átomos está compuesto una proteína, jóvenes? ¿O cuáles son las moléculas de una proteína? ¿Cuál es la molécula de una proteína? Por ejemplo, el Los azúcar. aminoácidos. Aminoácidos, muy bien. ¿Y cuál es la estructura de los aminoácidos? ¿De qué elementos de la tabla periódica están compuestas esos aminoácidos? Bueno, por los carbohidratos. Carbono, hidrógeno. Muy bien, carbono, hidrógeno, muy bien, el famoso CHON, ¿no? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Entonces, cuando hablamos de 52 kilodaltons, que en este caso tiene mayor peso molecular que está a nivel de la cápside, es cuando va a ingresar, en este caso, al huésped, ¿no? Para que simplemente las células puedan identificar esta cápside y la puedan degradar, ¿no? Pero los macrófagos, ¿no? Que existen. En este caso, se considera de estos elementos lo que son los protones y neutrones. ¿Qué quiere decir? Que si dentro del carbono, hidrógeno, oxígeno, existen, o supongamos 6 o 7 protones, 6 neutrones, todo esto va sumando, ¿no? Va sumando, puede ser 6 protones más 7 neutrones, puede sumar 13, ¿no? 13 kilodaltons. Entonces, van sumando, con tal que al final suman 52, no solo hablamos de carbono, sino de los otros componentes que tiene la proteína. Es por eso que esto se manifiesta en kilodaltons, ¿ya? En lo que es el valor de la proteína 2, es una proteína no estructural, de menor peso, 28 kilodaltons, y la proteína 3
Es una apoptina de 14 kilodaltons responsable de la apoptosis celular. Entonces, el virus de la anemia en pollos es un virus estable bajo condiciones ambientales. Resiste temperaturas altas, incluso puede durar 60 grados a media hora, expuesto a 60 grados centígrados. O también, si se expone a 80 grados centígrados, una temperatura de 80 grados centígrados, puede durar 15 minutos. No es sensible a pHs extremos, ¿no? Si hablamos extremadamente extremos, por ejemplo, un pH ácido 3 puede durar durante 3 horas este virus. No se inactivan con éter ni con cloroformo. Que se utilizan tratamientos con yodo, iodina o hipoclorito son efectivos. En cuanto a la epidemiología, generalmente estos son de transmisión, este virus tenemos transmisión vertical y horizontal de reproductores, ¿no? En caso de huevos fértiles, ¿no? A los futuros embriones, o también por contaminación o transmisión horizontal, por contaminación de huevo fecal, de huevo. Tenemos estos huevos, ¿no? Ya en incubadoras, en caso de este virus, ¿no? De tener, si son huevos portadores de este virus, pues simplemente sabemos que la exposición a un ciclo cerrado, de un ambiente cerrado, pues incluso se pueden presentar huevos tipo bomba, ¿no? Que no son fértiles y que llegan, y si ya tienen alta concentración viral o simplemente de este virus, también puede contaminar, ¿no? A estas aves. Y bueno, y si llegan a nacer y son portadores, también, ¿no? Tenemos que simplemente con los residuos del meconio o en caso del pulmón de pollitos que son positivos, fácilmente se realiza la transmisión horizontal, ¿no? También se puede realizar la contaminación en las salas de vacunación y salas de espera. En cuanto a la epidemiología, también se puede presentar esta enfermedad, ya sabes, han desarrollado antes enfermedades inmunosupresoras, como influenza, en este caso bronquitis, ¿no? Donde se va a producir una atrofia de los órganos linfoides. Bueno, y si tenemos una atrofia del timo, va a haber una producción de linfocitos T, va a afectar a todo lo que es el sistema inmune y a las células sanguíneas. ¿Cuáles son los síntomas? En caso de anemia, se presentan en pollos desde edades muy tempranas, que van a presentar depresión, retraso en el crecimiento, plumas erizadas y un incremento de las vacas a partir de 10 a 14 días post-infección. La mortalidad se puede dar entre un 6% de la patogenicidad. Tenemos incluso IFES que concomitan, que puede llegar a tener una realidad mucho más elevada. La morbilidad puede afectar al 100% de la población y con ver más productivas, ¿no? A la necropsia se puede observar médula ósea pálida o amarillenta debido a la anemia, atrofia severa del timo, hemorragias en la mucosa del proventrículo, hemorragias a nivel muscular, subcutáneo, hemorragias a nivel del ala, y estas hemorragias pues se complican con infecciones bacterianas secundarias. Puede ser E. coli, estáfilo, mico, ¿no? Pseudomonas, ¿no? Produciendo dermatitis gangrenosa, el famoso alazuloglobin. En pollos que sufren anemia a partir de los 8 días post-infección, su hematocrito, que normal en condiciones generales es el 27%, pero con anemia su hematocrito es inferior al 20%. Entonces acá nosotros vemos un hueso con una médula ósea total y rojiza, ¿no? Mientras en un pollo normal, en la imagen superior. En la imagen inferior vemos una médula ósea adiposa de color amarillo. Bueno, en este caso es el hueso de un fémur, ¿no? Que tiene las aves que tienen el virus de la anemia infecciosa aviar, que también presentan petequias, una equimosis a nivel del músculo, en las piernas, petequias subcutáneas, con anemia infecciosa, uno de los indicadores, ¿no? Hemorragias petequiales y equimóticas en los músculos pectorales, que puede tener síndrome hemorrágico secundario causado por un virus de la anemia infecciosa. Bueno, es uno de los signos. Pero, ¿cuál es el otro indicador? El otro indicador es que al momento de extraer la sangre, la coloración es un animal sano, normal, color rojo oscuro, mientras que un animal con el virus de anemia infecciosa es un color rojo más tiñón, más claro. ¿Sí? Entonces eso es fácil de detectar. Cuando nosotros extraemos sangre de los animales, pues incluso podemos ver ese tipo de coloración de sangre. ¿Cuál es el diagnóstico? Primero aislar el virus, pruebas o monitoreos serológicos como pruebas de PCR de inmunosuficiencia o inmunofluorescencia o inmunoperosidad, pruebas de inmunoperosidad. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, el virus de la anemia infecciosa es resistente al calentamiento, ¿no? Puede resistir una temperatura de 56 o 70 grados centígrados durante una hora. Si se somete a 80 grados centígrados, esto es durante 15 minutos, y solo resulta parcialmente resistente al calentamiento a 80 grados centígrados durante media hora. Se inactiva de forma total aquí en 15 minutos a 100 grados centígrados. Entonces, aquí estamos hablando a 100 grados centígrados, pues utilizar una mufla, ¿no? Lo único, porque en condiciones normales, aunque nos sometamos a energía o a membranas geotérmicas, pues no vamos a alcanzar esta temperatura de 100 grados. Difícil. Entonces, es más que todo mufla para herramientas, ¿no? La inactivación de este virus en los productos de pollos infectados requiere una temperatura central de 95 grados por 35 minutos o de 100 grados durante 10 minutos. Los desinfectantes comerciales con base en detergentes invertidos, detergentes anfotéricos u ortodiclorobencenos no resultan eficaces contra el virus de la anemia aviar, mientras que los tratamientos con yodo, hipoclorito, resultan adecuados, pero en este caso requieren una temperatura de 37 grados centígrados con concentraciones, por ejemplo, de hipoclorito de yodo al 10%, ¿no? Nosotros la lejía que tenemos en casa creo que es del 1.5%, y a nivel de desinfectantes, por ejemplo, en hospitales, utilizan lo que es la lejía al 3%, incluso al 5%. Claro que va a depender mucho de los materiales a desinfectar en este caso, ¿no? Igual el yodo, generalmente se maneja una solución del 3%, ¿no? Sí, del 3% en yodo. Y el yodo lo utilizamos para todo, ¿no? Para curar heridas, para desinfectar los utensilios, lo malo que te deja la mano amarilla, ¿no? Pero lo que es la fumigación por 24 horas con formaldehído y óxido de etileno no inactivan, ¿no? No inactivan por completo el virus de la anemia aviar. ¿Cuáles son los programas de vacunación? Proteger a las aves jóvenes con la vacunación de los lotes de reproductoras con vacunas vivas. En este caso, a los padres, ¿no? A los abuelos jóvenes, pero una edad
antes de que entre a la etapa de levante, ¿no? Si las pollas reproductoras jóvenes se vacunan entre las 8 y 15 semanas de edad, antes de la etapa de levante, tienen suficiente tiempo para desarrollar niveles de anticuerpos elevados contra el virus, antes de que sean trasladadas a la caseta de costura. Entonces, con esto, nosotros aseguramos, con la vacunación de las reproductoras, la transmisión de anticuerpos a la siguiente progenie, que permite controlar controlar la diseminación vertical y además la horizontal, reduciendo el riesgo de infección por contacto directo o indirecto, ¿no? Que podemos vacunar, sí, lo podemos controlar también. Bien, entonces, anemia infecciosa, ahora vamos a ver Marek, ¿no? Vamos a ver enfermedades virales como Marek. ¿Qué pasa con Marek? Marek también llamado ojo gris, ¿no? O a veces que se ponen ciegas en Marek. Bueno, el Marek es causado por un virus. En este caso ya vamos a hablar de enfermedades que causan tumores, ¿no? Que están clasificados en tres grupos. Tenemos virus de tipo ADN, ¿no? Y virus que tiene un código genético ARN. Y cuando hablamos del virus de la enfermedad de Marek, hablamos de un virus que tiene virus tipo ADN, que pertenece a la familia Herpes viridae. Mientras que el otro grupo viene a ser la famosa leucosis o sarcoma, que es un virus de tipo ARN, comúnmente clasificado en el grupo de los leucovirus. Y también tenemos el grupo de la reticuloendoteliositis, un virus tipo ARN que es poco frecuente en gallinas. En cuanto a la etiología, decimos entonces que es causado por un herpes virus de doble cadena, ¿no? Sabemos que el ADN tiene doble cadena, ¿sí? Que afecta el ácido ribonucleico, afecta a polinas y aves de ornato. Es un virus fácilmente destruidor de silecantes comunes, pero tres tipos de ceros. Tenemos uno de serotipo 1, que es oncogénico y originado en pollos, la famosa cepa Rispens. El serotipo 2, que es no oncogénico y es originado en pollos, la cepa ICB1. Y el serotipo 3 no es oncogénico y originado en pavos, que es la famosa cepa HVT. En cuanto a la transmisión, es de forma horizontal, también se puede dar por descamaciones de la piel de aves infectadas, ¿no? Descamaciones que parece que se desprendieran como caspa de la piel del ave. Pero la diferencia, que fuera caspa o que fuera por Marek, vienen a ser los folículos de las plumas, ¿sí? Que estas se encuentran totalmente engrosadas o con costras o como si tuviera heridas encima de la piel, ¿no? Bueno, por la presencia de virus, el polvo, donde el virus sobrevive por varios meses. El famoso apitobio, ¿no? Este escarabajo coprófago, apitobios yaperinos. El periodo de incubación varía de 8 a 12 días. ¿Cuáles son los factores que afectan la respuesta del ave? El manejo. Bueno, para todo es el manejo, ¿no? Si el ave ha presentado enfermedades inmunosupresoras, errores en las técnicas de vacunación, no respetar los protocolos, errores en la reconstitución de vacunas, el nivel de desafío a campo, el intervalo entre parvadas, la cepa vacunal utilizada y la genética del animal. En cuanto a la patogenia, tenemos que este virus se replica en el aparato respiratorio, luego pasa a lo que es el timo y la bursa, prolifera en linfocitos T y células plasmáticas, donde al final se establece y prolifera en nervios periféricos y tejidos periféricos. Puede existir infiltración de hígado, vaso, gónadas, iris, músculo, proventrículo y piel. El virus pasa a los folículos, también de las plumas, donde se vuelve a replicar y origina la fuente de infección. Entonces, ¿cómo se desarrolla el virus? Primero, tenemos una infección aérea, supongamos que lo ha inhalado, ¿no? Con forma de bioaerosol o de polvo suspendido. Entonces, el virus de la enfermedad de Marek, una vez que ingresa a través del pulmón, sabemos que no existen macrófagos pulmonares, ¿no? Una vez que se realiza la septicemia, recién tenemos la presencia de esos macrófagos. Mientras que este ya va a avanzar hacia los órganos linfoides. Hablamos del timo, del vaso, de la bolsa de Fabricio. Y vamos a tener la presencia de los linfocitos B, células dendríticas y algunos linfocitos T. ¿Y qué lo va a ocasionar? Va a ocasionar atrofia de los tejidos linfoides, ¿no? Atrofia de los órganos linfoides, del timo, del vaso y de la bolsa. Bueno, y como ya tenemos atrofia de nuestras células defensoras, entonces va a causar una inmunodepresión humoral y celular. A esta primera fase la vamos a llamar fase citolítica, que se va a dar entre los 3 a 7 días, causando una infección productiva restrictiva. Bueno, ya pasó una semana, ¿no? ¿Y qué pasa luego? Luego tenemos la presencia de los linfocitos T con una producción de antígenos, ¿no? En la superficie asociada con enfermedades tumorales, que, que se da como una infección latente, ¿no? Mayor a los 7 días. Y luego ya tenemos una infección generalizada mayor a los 12 días, que vendría a ser una segunda fase citolítica. Entonces, ya en esta segunda fase citolítica tenemos una infección productiva. ¿Dónde vamos a observar? Bueno, vamos a observar en las plumas, ¿no? A través de la presencia de caspa o células epiteliales del folículo de la pluma totalmente engrosada, generando una contaminación ambiental. Si supera la infección, es mayor, el animal está con esos síntomas, mayor a 21 días, la infección se transforma ya en una forma neoplásica. Tenemos infiltración linfoide neoplásica. Hablamos de la presencia de linfomas en el nervio, en la piel, en el ojo, músculos y vísceras. Bueno, cuando nosotros hablamos de linfomas en lo que es la piel y el ojo, no siempre se va a manifestar, ¿no? Puede ser incluso muscular o también puede ser a nivel del ojo. O sea, no quiere decir que vamos a ver en todos estos órganos linfomas o una infección neoplásica. Luego tenemos a nivel del proventrículo, generando el síndrome de mala absorción. ¿Cuáles son los signos clínicos? En cuanto a las presentaciones de la enfermedad de Marek, tenemos una forma aguda, donde hay una depresión severa con una alta morbilidad y mortalidad. Los sobrevivientes sucumben a la forma clínica pocas semanas más tarde. Lo característico de Marek, en comparación con otros virus o sarcomas, viene a ser en su presentación neurológica, ¿no? ¿De qué se diferencia Marek de leucosis aviar? Porque Marek presenta parálisis, ¿sí?
Entonces, esta parálisis puede ser transitoria de campo o daño al nervio vago. En Marek, la parálisis transitoria se presenta con una parálisis corporal parcial o total, ¿no? Una encefalopatía, ataxia. En la parálisis de campo ya habla de daño a los nervios periféricos, a menudo unilateral. Los signos aparecen entre las 4 a 6 semanas, ¿no? Donde vamos a ver de las patas, alas, párpados y cuello. Y daño al nervio vago, el famoso buche flácido, distendido, buche tembloroso. Incluso hay un incremento del tamaño del proventrículo. ¿Cuáles son las presentaciones de la enfermedad de Marek? Hablamos que tenemos una presentación ocular, visceral y cutánea, ¿no? Ocular, ceguera. Tenemos en este caso que afecta a lo que es el iris, presentando una iridociclitis, ¿no? El famoso ojo gris, distorsión pupilar con infiltración linfocitaria, en iris a menudo unilateral. En forma visceral, tenemos signos inespecíficos, ¿no? Pérdida de peso, diarrea, anorexia, palidez, ascitis, deshidratación, debido a tumores en el hígado, vaso, corazón, riñón. Cutáneo, ¿ok? Hemos dicho, también calculo de las plumas, de los folículos de la cabeza y piernas, que son las infecciones bacterianas secundarias a la piel. En los cuadros clínicos se clasifica del sistema nervioso con parálisis flácida, generalmente unilateral, que puede ser un solo miembro inferior, ¿no? O superior, a nivel de las patas, de las alas. Las células tumorales, en este caso, infiltran el sistema nervioso periférico, especialmente el nervio ciático. En este caso, vemos si hay una neurolinfomatosis. A nivel visceral, ¿qué vemos? Vemos una mortalidad en goteo y en algunos casos diarrea, ¿no? En la necropsia se observa la presencia de tumores en diferentes órganos. Los más comunes vienen a ser hígado, proventrículo y vaso. A nivel de cuello flácido se observa una parálisis flácida transitoria de cuello de las aves, que nos obliga a adoptar una postura con el cuello estirado en el suelo, que a veces se asocia con infección con cepas altamente virulentas del virus de Marek. Entonces, en las lesiones, si hablamos de tumores viscerales, ¿dónde los podemos encontrar? A nivel del corazón, gónadas, pulmón, bolsa de Fabricio, páncreas, órganos gastrointestinales, piel, iris, músculo esquelético y riñón. Bueno, con la diferencia que a nivel de los otros órganos vamos a ver como pequeñas bolas de grasa blanquecina o amarillenta, ¿sí? Como espero que están dentro, están suspendidas. Mientras que en la piel, pues no vamos a ver esas bolas de grasa, ¿no? Simplemente en la piel vamos a ver como costras. A nivel del iris lo vamos a ver oscuro, de color plomo, ¿no? En cuanto a la morfología, los tumores viscerales son de color grisácea, textura suave y consistencia firme. Aumento de tamaño de los órganos. En las lesiones cutáneas, generalmente esos van a ser de forma nodular, elevadas, o sea, nodular elevado, ¿no? Que quiere decir que el folículo va a estar engrosado, ¿sí? Todo lo que cubre el folículo de la pluma. Los folículos pueden verse inflamados con secreción aparente. En los nervios periféricos, incrementados de tamaño, edematosos, grisáceos o amarillentos, también los podemos ver. Y si pierden las estriaciones, no se hace encontrar lesiones en el nervio ciático y en los plexos ciálico, mesentérico, sacro y braquial. En cuanto al diagnóstico diferencial, en cuanto a Marek, ¿cuál sería el diagnóstico diferencial? Con leucosis aviar. Bueno, que es un agente de herpes virus. Mientras que la leucosis aviar, su mismo nombre lo indica, ¿no? Leucosis. Parálisis, Marek, de hecho, frecuente, ¿no? Lesiones macroscópicas, nervios engrosados, frecuente, ya sea el nervio gastrocnemio o el nervio ciático. Bolsa de Fabricio, ¿qué forma? Tumores difusos o atrofia de la bolsa de Fabricio. Tumores en piel y músculo pueden estar presentes. Lesiones microscópicas, infiltración de nervios periféricos, generalmente presente. Bolsa de Fabricio, tumores interfoliculares. En la bolsa de Fabricio se pueden observar y una citología celular, células linfoides se observan pleomórficas, maduras e inmaduras, células maduras e inmaduras. Bien, y ahora que vemos un pollo con una pata hacia atrás y otra adelante, pues prácticamente no se puede mover. ¿Qué postura que puede ser por Marek? Quizás, ¿no? Aparentemente las plumas están bien, no lo vemos más, ¿no? Pero sí, hay problemas para caminar. Bien, y estas, ¿qué ha pasado? ¿Cuál es la diferencia entre esta y esta? Bueno, esta tiene las alas pegadas al cuerpo, ¿no? Y estas, ¿qué tienen? Tienen las alas caídas, ¿sí? Los dos animales, tanto macho como gallina, tienen las alas caídas. Se nota que ya están entrando al parálisis, ¿no? ¿Sí? Tienen los dedos corrugados, las alas prácticamente no les obedece, ¿sí? Por eso es que están caídas. En animales sanos, aunque tuviera bronquitis, ¿no? O coriza, las plumas están pegadas a su parte lateral, ¿no? No están caídas. En este caso, sí están caídas. ¿No? Cuando vemos así, ya está presentando parálisis. Que puede ser derecho o izquierdo, parece que fueran los dos, ¿no? Bien, y ¿qué pasó con este gallito de pelea? También está girando sobre su propio eje, ¿no? Y eso lo podemos ver porque ha formado un círculo alrededor de él. Alrededor de él ha formado un círculo con sus patas que para dando vueltas y con el ala que aparentemente sí lo puede mover, ¿no? Pero ya no puede caminar. Bueno, en esta imagen tenemos un ave que se ha muerto con el pecho hacia arriba, ¿no? Comportamiento normal. Y pues, tiene las piernas en zigzag. Bueno, ¿podría presentar parálisis? Bueno, no lo sé, porque sus plumas están bien agarradas ahí, ¿no? ¿Sí? ¿Podría ser una deficiencia? ¿Quién sabe? Propio de animales raquíticos, el proventrículo se parece a un matraz, ¿no? Se parece a un matraz totalmente engrosado, clasificado. Por ejemplo, aquí no vemos nódulos, ¿sí? Si comparamos la molleja y el proventrículo en un animal sano, mientras que en este caso en la imagen izquierda vemos todo lo que es el sistema digestivo, pero agrandado, ¿no? En comparación con un animal normal. Uratosis, ¿no? Presenta, está congestionado, los riñones, ¿sí? Esos dos círculos simplemente están amarillos y rojizos, hemorrágicos. El nervio ciático, en este caso el nervio gastrocnemio, está engrosado. ¿Sí? Y aquí también, otra de las características de Marek es que el nervio gastrocnemio se contrae, ¿no? Se contrae, entonces, para poder estirar tenéis un poco de grueso, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, engrosado. Vemos si está grueso o no. En este caso está demasiado grueso. ¿No?
Acá vemos, bueno, vemos lo que es el nervio gastrocnemio, ¿sí? Que está engrosado, vemos una necrosis de la cabeza de fémur, después vemos que presenta ascitis, ¿no? Mira, una panza de agua está teniendo, ¿sí? Hay agua dentro de la panza. Bien. Bueno, acá tenemos un nervio gastrocnemio normal, mientras que aquí lo vemos totalmente engrosado. En cuanto al vaso, generalmente esto presenta nódulos de color blanquecino o también presenta una esplenomegalia, ¿no? Una esplenomegalia. Los, en ese caso, las células del proventrículo están demasiado engrosadas, ¿no? Nódulos a nivel del pericardio, ¿sí? Bueno, este es el corazón y el saquito que cubre el corazón se llama pericardio. Y vemos todos los blanquecinos, o linfomas en este caso, a nivel del hígado, ¿sí? Linfomas blanquecinos. Después, los riñones, en ese caso, ¿no? También está llenecito de estos, no sé, sería linfomas o micoplasma al final, ¿no? Bien, acá tenemos una hepatomegalia con este hígado lleno de linfomas que parecen bolitas de grasa, ¿no? El hígado, el corazón a nivel del pericardio. Eh, También tenemos una esplenomegalia del vaso con estos puntos totalmente blancos, ¿no? A nivel visceral también podemos ver este tipo de tumores en todo el mesenterio, por ejemplo, eso es a nivel del mesenterio. El proventrículo tiene forma de matraz, ¿no? Totalmente engrosado. Y acá están los famosos folículos de la piel, que prácticamente vienen a ser costras o lesiones superficiales que nacen, ¿no? Entonces, prácticamente que se pueden detectar quizás por la cantidad de células o de caspa que estos eliminan, ¿no? Pero si revisamos luego los folículos de las plumas, podemos observar este tipo de lesiones, que ya no solo vamos a encontrar Marek, ¿no? Sino un virus, sino también un oportunista. Fácil podemos encontrar. Bueno, a nivel del cuello, a nivel de la pierna, ¿no? Como se ve de estos animales. Y el problema del iris, ¿no? En este caso, lesiones oculares que simplemente hay una infiltración del iris por células linfoides provocando una decoloración. Y generalmente la pupila frecuentemente tiene bordes irregulares y no responde a los estímulos de la luz, ¿no? Propio de un color de ojo gris, llamado ojo gris en un animal normal. ¿No? Esta es una ponedora, como el famoso ojo gris. Y en pavos, por ejemplo, podemos ver pues, que este no se ha vuelto de todo ciego, ¿no? Sino tiene casi la mitad del ojo de forma gris. ¿Sí? Quizás tenga otro tipo de problemas. Bueno, acá vemos el iris, ¿no? Que prácticamente está de un color plomizo, azulado, ¿no? ¿Cuál es la historia de la parvada en cuanto al diagnóstico que debemos nosotros conocer? Si se presenta mare, ¿cuál es la historia? ¿Cuáles son los datos relevantes en los últimos meses o en el último año? Relacionar el rendimiento y la presencia de lesiones con la efectividad del programa de desinfección y el tiempo de los graneros permanecen viables. En cuanto a los signos clínicos, generalmente son parecidos a los observados en micosis. La única diferencia con Marek viene a ser la forma ocular y neurológica, ¿no? Que no es presente por la parálisis que en leucosis. Entonces, esas son las dos más grandes diferencias. En cuanto al diagnóstico, podemos tener un diagnóstico ante muerte, ¿no? Donde los signos dependerán del cuadro clínico de los animales y se puede observar parálisis de las extremidades o parálisis flácida del cuello. Postmortem, diagnóstico postmortem de las lesiones observadas puede incluir engrosamiento generalmente de la unidad unilateral de los nervios ciáticos, lesiones nodulares en las vísceras, la pared del proventrículo, esplenomegalia y nódulos perifoliculares en la piel. En cuanto al diagnóstico laboratorio, tenemos que en ese caso no solo basta con confirmar o identificar la enfermedad, sino también descartar otros síndromes neoplásicos en las aves, como puede ser en el caso de la leucosis. Entonces acá tenemos que mediante un estudio de histopatológico se deben enviar muestras de tejidos, ¿no? Dentro del fórmula, lo cual permite diferenciar leucosis de Marek, ¿no? Entonces, en cuanto a esas muestras, ¿qué se pide? Nervio ciático, piel, encéfalo y bolsa de Fabricio. Además, se enviarán lo que son muestras de tejidos o órganos que se van afectados, como hígado, vaso y proventrículo. Otro diagnóstico es a través de la necropsia, ¿no? Lesiones oculares, cutáneas y neurológicas sugieren Marek, mientras que las lesiones de bursa solo sugieren leucosis. En cuanto al diagnóstico diferencial entre leucosis y enfermedad de Marek, generalmente es complicado, ¿no? Va a depender mucho de la base de la enfermedad. En cuanto al diagnóstico histopatológico, generalmente hay una infiltración linfocitaria de células con dimensiones circulares, en el caso de una población regular heterogénea. Los tumores inducidos por leucosis están formados por linfocitos de tamaño homogéneo. ¿Sí? Entonces acá vemos los linfocitos, las células dentro de la célula tumoral. ¿Sí? En cuanto a la prevención y control, uno de ellos, la erradicación, podría ser, pero se previene con la vacunación, ¿no? La vacunación eh, es una práctica que siempre se ha previsto durante el primer día de nacido los pollos bebés, ¿no? Para prevenir cualquier infección. El control radica en lo que es la bioseguridad, resistencia de las líneas genéticas y la vacunación adecuada. No es posible control si no se considera alguno de estos tres factores, ¿no? Que es la bioseguridad, resistencia de las líneas genéticas y la vacunación. Entonces, eso es total de bioseguridad, ¿no? Bueno, acá vemos los tres factores y ninguno sustituye al otro, ¿no? Acá tenemos un caso, ¿no? De una enfermedad que se presenta Marek en gallinas de 30 semanas de edad de un lote de 60.000 aves. La historia indica que 60 animales afectados, 40 de ellos se murieron. Se informan los síntomas respiratorios, secreción mucosa nasal, crestas, marchitas, palidez de la cáscara de los huevos, ¿no? Es decir, no se había notado que había aves con parálisis de hallazgo de Marek y fue incidental a la necropsia y evaluación patológica
que viene a ser en este caso la parálisis que presentaban las aves, ¿no? Bien, entonces, para diferenciar Marek, su Marek. Ahora vamos a hablar sobre leucosis, la famosa leucosis aviar. La famosa leucosis aviar o hígado grande, ¿no? Perdón, un ratito, un ratito. Perdón, jóvenes. Bien, vamos a hablar ahora de la leucosis aviar o también llamado hígado grande. La leucosis aviar es una enfermedad de las aves producida por el grupo, por el mismo nombre, ¿no? Leucosis sarcoma, donde se incluye la leucosis y linfoide y otro tipo de neoplasias como fibrosarcomas, hemangiomas, nefroblastomas y osteopetrosis. Hablamos que este es un retrovirus aviar de tipo C, que pertenece a la familia de los ARN y tiene la capacidad de cambiar su genoma de ARN a ADN, integrándose al genoma de huésped. Entonces, inducen la leucosis o sarcoma, induce a la formación de tumores y genera inmunodepresión. ¿Cuáles son las características antigénicas? Se clasifican en 6 subgrupos. Tenemos el subgrupo A, B, C, D, E y J. El subgrupo A y B son causantes de la leucosis linfoide que afecta a ponedoras y ocasiona mortalidad. El grupo C y D, lo que hay una incidencia casi nula. El subgrupo E afecta a pollos, es endógeno, no causa mortalidad. El subgrupo J es recombinante, causante de la leucosis mieloide, aislado de reproductoras hibroides, ¿no? El J. Bueno, eso, la leucosis linfoide, que es causado en pollos, ¿no? Por los subgrupos A, B, C y D, inducen a diferentes tipos de tumores. Hablamos de linfosarcomas, eritroblastosis, mieloblastosis, en cualquier lugar donde hay tejido linfoide. La célula blanca es el linfocito B, por ende, afecta a la bolsa de Fabricio. Entonces, esta leucosis mieloide es causada por el subgrupo J, caso induce a tumores del tipo de mielotomatosis, mieloblastosis. La mielotomatosis afecta todo lo que es a la cara interna, ¿no? De la médula ósea, o el esternón, las costillas, la pelvis y el cráneo. La mieloblastosis afecta lo que es el hígado y el vaso, ¿no? Hay una espleno-megalo hepatomegalia. Tipo celular afectado, ya sea a nivel celular, los mieloblastos o mielocitos precursores de la fagocitosis. Transmisión puede ser horizontal, vertical y genética. Horizontal, por contacto directo entre animales y equipo. Vertical, a través de los reproductores, ¿no? De la siguiente progenie, por contaminación del oviducto, ¿no? La albúmina. Y la transmisión genética cuando el virus endógeno está integrado al genoma del huésped. Entonces, si hablamos nosotros de una transmisión horizontal, tenemos a los reproductores, ya sea macho o hembra, que simplemente tiene virus y esto prácticamente pasa a la siguiente, o por contacto a las gallinas o los pollitos, en caso que sean pollitos. Y hablamos de una viremia transitoria, ¿no? Una inmunidad al virus exógeno es un tipo de leucosis linfoide poco común. De forma congénita, a través de huevo fértil, se traspasa este virus infeccioso, especialmente en la hembra, causando una viremia crónica, tolerância inmunitaria al virus exógeno, y después que viene a ser una lincosis linfoide común. Y la genética, ¿no? Utiliza, bueno, ya se encuentra esto en los reproductores o abuelos que tienen el ADN viral integrado en el gameto del ADN, causando una viremia o antígeno expresado. La futura progenie, F1, F2, tiene una tolerancia inmunitaria a los virus endógenos. Y también viene a ser una leucosis linfoide poco común. ¿Cuáles son los factores, las causas predisponentes? Cuando los lotes de las aves son susceptibles o están afectados con enfermedades inmunosupresoras, se han presentado gumboro, marek o anemia infecciosa. Los signos clínicos, ¿cuáles son? La cresta puede estar pálida, arrugada y ocasionalmente cianótica. Hay inapetencia, cansancio, generalmente con el abdomen extendido o expandido. El hígado, bursa y riñones se pueden detectar con la palpación, porque están grandes, ¿no? La muerte resulta de crecimiento progresivo de los tumores, infecciones secundarias, toxemias y hemorragias, ¿no? Aquí vemos el hígado, totalmente una esplenomegalia, con estos linfomas en todo el hígado, también a nivel del pericardio, ¿sí? Una cirrosis hepática, en caso del hígado también. En el vaso podemos ver estos nódulos o linfomas amarillos. Esto es también a nivel del hígado, ¿no? Los linfomas a nivel del corazón, que parecen bolitas de grasa, pero ya no es grasa, ¿no? Sino son estos sarcomas que están prácticamente en el corazón, en el hígado, en los músculos, ¿sí? En todo el sistema esquelético, ¿no? Alrededor, en este caso, en el isquion, en el sacrum, que parecen grasa, que estuviera acumulada. ¿No? Bueno, aquí nosotros lo podemos ver al lado de los riñones, ¿sí? En toda la estructura ósea, y también en los pulmones, ¿sí? Y aquí vemos en una ave de 11 semanas de edad la pared dorsal de la cavidad tóraco-abdominal, ¿no? Vértebras del sinsacro y del notarium con sus apófisis. Si nosotros vemos en la imagen de la izquierda, es una cavidad totalmente limpia, no hay grasa pegada, ¿no? Como si viéramos grasa o nódulos blanquecinos pegados, pues no hay. Mientras que en la parte derecha ya vemos alteraciones tumorales de los huesos pélvicos. Aquí las vértebras del sinsacro y del notarium
y las apófisis terminales, si comparamos la izquierda con la derecha, pues parecería que estuviera lleno, ¿no? Que estuviera compacto el hueso, pero en realidad no. Vienen a ser estos sarcomas que están en todas las apófisis de las vértebras que tapan esos huecos, ¿no? ¿Sí? Entonces eso, por ejemplo, no es normal. ¿Cuál es el diagnóstico? Por PCR, aislamiento viral exógeno que se detecta por su crecimiento de fibroblastos de embrión de pollo, frote sanguíneo, pruebas serológicas como lisa, CUFAL y patológicas. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial entre leucosis linfoide y la enfermedad de Marek? Pregunta de examen. Este cuadro llega, ¿no? Bueno, tenemos varios, tenemos como 10, 11 diferencias, ¿ya? Uno, la edad del inicio. Leucosis linfoide se da a partir de las 16 semanas de edad, mientras que Marek se puede dar a las 4 semanas de edad, o sea, al mes. ¿Cuáles son los signos clínicos? Que Marek presenta parálisis o perecia. En cuanto a las lesiones macroscópicas en nervios y ganglios periféricos, Marek presenta lesiones en nervios, ¿no? y ganglios. Igual, en la bolsa de Fabricio genera un aumento difuso o atrofia de la bolsa de Fabricio. Luego también presentan tumores nodulares con leucosis linfoide. Tumores en piel y músculos. Bueno, en la piel está presente en Marek, ¿no? Pero en el músculo, Marek menos, generalmente en leucosis linfoide usualmente están ausentes, ¿no? No vemos tumores en lo que es el piel y los músculos. Lesiones microscópicas, infiltración en nervios periféricos. Infiltración generalmente se ve en Marek, ¿no? En Marek igual lo que son los magnetos perivasculares en materia blanca y cerebelo. Infiltración en piel con patrón folicular y células linfoides está presente en Marek. Proliferación de celular en bolsas de Fabricio. En este caso es interfolicular con Marek y intrafolicular con leucosis linfoide. En cuanto a la citología de las células linfoides, tenemos células uniformes del tipo blasto, que es la leucosis linfoide, y células maduras e inmaduras pleomórficas con enfermedad de Marek. ¿Ven? 5 diferencias, leucosis, Marek. Ahora vamos a ver un boro. Vamos a un boro. Luego de un boro, vamos a ver cómo diferenciar Marek en cuanto al comportamiento animal. ¿Qué no me aparece aquí? Este, un boro. Vamos a un boro. Vamos a recordar un boro, llamado también bursitis infecciosa, ¿no? Este gumboro es un virus de la enfermedad que fue reconocido en Estados Unidos en 1962, cerca de la población de Gumboro en el estado de Iowa. ¿Cuál es la introducción? Tenemos que es de importancia económica y se expresa de dos formas. Una clínica, con mortalidad, que puede causar mortalidad en pollos mayores de 3 semanas de edad, y la otra es de una forma subclínica, que es la más importante, que causa una grave y prolongada inmunosupresión de aves menores a 3 semanas. ¿Sí? En cuanto a la etiología, es un virus tipo ARN de doble cadena que pertenece a la familia Virnaviridae, con un solo género, vienen a ser los binarios. Existen dos tipos distintos de virus. Tenemos el virus de serotipo 1, que causa enfermedad en pollos y gallinas. Su transmisión es directa entre las aves e indirecta a través del agua, alimento, camas, equipos y granja de personal. Y aquí otra vez vamos a mencionar el famoso escarabajo de la cama, el famoso Apitobius diapelidus, que actúa como reservorio. En granjas donde se ha presentado la enfermedad se ha podido comprobar que 122 días después aún estos escarabajos tenéricos eran infectantes, ¿no? Para aves susceptibles. Entonces, generalmente las aves picotean estas larvas que se encuentran en la cama, ¿no? Producto de la descomposición de la fibra, de las moscas, etc. O quizás del mismo escarabajo, ¿no? Entonces, lo que es el Apitobius diapelidus, este escarabajo tiene un su esqueleto rico en quitina, que incluso es capaz de comer 5 gramos de plástico por semana, ¿no? Y tiene un caparazón totalmente resistente. Lo que se podría aprovechar de este famoso Apitobius venían a ser las larvas, ¿no? Porque son ricas en proteína. Pero bueno, si son en condiciones de granja, ni pensarlo, ¿no? Entonces, incluso este es capaz de escarbar. Se ha encontrado en granjas de crianza en suelo hasta 1,5 metros de profundidad, este tipo de escarabajos, que pueden sobrevivir por largos periodos de tiempo, porque también son caníbales. Se comen entre ellos. Si no hay alimento, no hay materia orgánica, pues empiezan a comer entre ellos. ¿Sí? No son fieles a ellos mismos. El famoso Apitobius, que los traen debajo de la cama, ¿no? O de la tierra. El problema es cuando estos pollitos recién nacidos llegan y empiezan a escarbar y quieren comerse todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí vemos un pollito que se le ha pegado las heces encima, ¿sí? Bueno, este aparentemente ya está enfermo, si lo vemos de esta forma, ¿no? Hay una contaminación del alimento, que hacen heces, por ejemplo, ¿no? Acá vemos puntitos negros, hacer heces, que esas aves eliminan, ¿no? Que fácilmente puede estar ahí. Los muros, bueno, este muro de cemento. Los muros vemos que tienen fisuras, ¿no? Muchas veces fisuras por un mal manejo, X cosas, ¿no? O por la misma limpieza que se hace del muro, ¿no? Y nosotros vemos que hay ciertos insectos que vienen a ser el apitobio. Bueno, este justamente se pone en esas ranuras como medida de supervivencia. ¿No? Tenemos las abejitas, no, perdón, tenemos los escarabajos, abejitas. Los escarabajos, que en las grietas se han encontrado escarabajos también en los, en los rollizos del techo, ¿no? En los rollizos del techo, pues, bueno, en los rollizos del techo, que hacen de la función de columna, también se han encontrado en las fisuras, ¿no? Ese tipo de insectos. En cuanto a la patogenicidad, los pollos son las únicas aves que desarrollan enfermedad clínica y lesiones. En este caso hablamos de una morbilidad de 100% y mortalidad entre el 5 a 10%. Con cepas suaves, mientras que las más violentas provocan mortalidad por encima del 50%. Las cepas vacunales también tienen un potencial patógeno variable. Resisten a temperaturas por encima de 56 grados y pHs extremos entre 2 y 12, pHs totalmente extremos, ácidos y alcalinos. El periodo de incubación es muy breve, signos clínicos pueden manifestarse 2 o 3 días post infección.
Las aves infectadas eliminan grandes cantidades de virus hasta 2 semanas después, incluso de la infección. Las aves se pueden recuperar, ¿no? Pero, sin embargo, sabemos que esto afecta a la producción. En caso de pollos de engorde se retrasan 3 a 5 días. Entonces, si nosotros tenemos un ambiente contaminado con heces y tenemos un cultivo de gusanos y de ácaros, porque simplemente no limpiamos la cama, entonces los animales pueden adquirir este virus de forma oral o al momento de respirar. Entonces, aquí nosotros tenemos una primera infección o producción de linfocitos y la presencia de macrófagos intestinales en las 24 horas. Luego de 24 a 48 horas, la bolsa de Fabricio, que es el órgano diana, tenemos una producción de linfocitos B precursores, ¿no? Y también una segunda infección con presencia de linfocitos circulantes que van a generar atrofia de lo que es el vaso, riñón, timo e hígado. Si hablamos que los pollitos adquieren este virus y son menores a 3 semanas, pues estos presentan una bolsa de Fabricio inmadura y presentan una inmunosupresión. Entonces, si los pollos son mayores a 3 semanas, el virus realmente va a atacar o se va a alojar en lo que es la bolsa de Fabricio, ¿no? Ya es una bolsa de Fabricio madura que tienen las aves y al entrar el virus genera una necrosis y erosión de la bolsa de Fabricio, generando una atrofia de la bolsa. ¿Cuáles son los signos? En pollos, el periodo donde aparece la mayoría de signos clínicos y la tasa más alta de muerte es a la edad de 3 a 6 semanas. En reproductores, realmente se presentan cuando tienen más de 16 semanas de edad. En aves menores de 16 semanas de edad, el virus puede ser subclínico, pero las lesiones de la bolsa producen inmunosupresión. En pavos y patos puede ocurrir en forma subclínica sin inmunosupresión. Uno de los signos más tempranos de la infección consiste en la tendencia de algunas aves a picotear sus propias cloacas. Se empiezan a comer esas plumas sucias con la finalidad de esparcir toda la diarrea que tienen pegada en las plumas, ¿no? Generalmente que esa diarrea es blanquecina, entonces como le molesta que las plumas estén pegadas, empiezan a picotear esos pequeños residuos. ¿Qué genera el animal? Anorexia, depresión, plumas erizadas, temblores musculares, postración, deshidratación y finalmente la muerte. Propio de un animal enfermo, ¿sí? Que puede ser un mono, pues no, a simple vista no lo podemos decir, pero que está enfermo, que algo tiene, ¿no? Los animales que realizan, en este caso, sus baños de cama, si nosotros lo vemos así, podemos interpretar que hay demasiado calor y que está realizando su baño de cama, pero en realidad se está tirando toda la cama mojada o húmeda o heces encima del cuerpo, ¿verdad? ¿Qué más? Que sea un problema de un boro, ¿verdad? Podría ser. Que sea una enteritis, también podría ser. Todo animal enfermo, uno de los comportamientos es que se aísla, se empieza a aislar. Si nosotros vemos esto, observamos que la cama está húmeda y vemos que está pegado más a la arpillera, ¿no? ¿Mm? Que con las alas se empieza a hacer estos baños de cama, seguro que tiene fiebre también, ¿no? Un boro, mortalidad elevada, presenta animales deshidratados, ¿no? Bueno, si nosotros vemos este panorama, tenemos un clima tropical, ¿sí? Han utilizado recursos de la zona para hacer su galpón, y todas las heces, como en el caso, caen al suelo, ¿no? Caen al suelo, se nota que esto está instalado en altura, ¿no? Vemos acá, si vemos el rollizo que traspasa todo el suelo, la base de la jaula, entonces es hasta el fondo, ¿no? Y todas las heces caen de forma natural al suelo. Bueno, es aquí donde tenemos una alta mortalidad. ¿Es un virus? Pues sí, es un virus. ¿No? Para que toda la población prácticamente esté muerta, ¿no? Entonces, una de las lesiones, ¿cuál es? Las aves mueren deshidratadas, con coloración oscura de la pechuga, a menudo con hemorragias en músculo y pectoral, aumento de moco intestinal y como consecuencia una deshidratación, ¿no? Lo que compromete, en este caso, los riñones. Al tercer día post-infección, la bursa, bueno, aumenta de tamaño debido al edema y hiperemia. Al cuarto día suele tener el doble de su peso y tamaño normal para luego de crecer. Al quinto día retoma su peso normal y continúa atrofiándose. Y al octavo día tiene alrededor de una tercera parte de su tamaño y peso original. Luego del segundo o tercer día post-infección, se observa en la bursa un trasudado amarillento gelatinoso, que parece una gota de silicona al lado de la bursa, que cubre la superficie sorosa y se puede encontrar incluso en este órgano, cuando vimos la bursa, hemorragias petequiales y en ocasiones hemorragias severas. En cuanto a los pliegues, en una bursa normal se observan pliegues, ¿no? Estos son, si se encuentra ya atrofiada, puede ser prominente y de color blanco normal, cambia a, generalmente, se torna gris durante y después durante el periodo de atrofia. No solo gris, también se parece a la yema de huevo cocinada, un color amarillento. Entonces, aparte de ello, hay alteraciones renales, deshidratación y uratosis. Entonces, acá nosotros vemos una bursa hiperatrofiada, edematosa con trasudado gelatinoso, ¿no? Lo que nos hemos visto con uratosis, ¿no? Por ejemplo, acá vemos como si fuera la goma de silicona, ¿sí? Cubierto, que es mucho más grande en esta bursa hemorrágica, congestionada. Vemos acá el riñón, ¿no? Los riñones con presencia de uratos, miren, están blanquecinos los riñones, ¿no? Bueno, acá tenemos una bursa con hemorrágica, presentan uratosis, ¿no? Los riñones no están rojos, están blancos. Aquí vemos una hipertrofia de la bursa, edema y trasudado gelatinoso, ¿no? Bursa normal, el tamaño de una bursa normal y una bursa atrofiada. Cuando se hizo la inoculación con la cepa de Heinzville en comparación a un grupo control de aves, siempre nosotros hemos comparado lo que es el vaso con la bursa, ¿no? La bursa debe ser mayor que el vaso. Y cuando se instaló este tipo de cepas, vemos que la bursa tiene el mismo tamaño que el vaso, ¿no? Bueno, acá tenemos el vaso, en este caso, normal, ¿no? Aparentemente, pero la bursa presenta ciertas petequias y hemorragias, ¿no? Aunque en cuanto a la estructura de los pliegues, pues generalmente tienen una forma definida, ¿no? Mientras que algunas veces los pliegues también pueden estar totalmente planos. Ya vemos los pliegues de la bursa totalmente congestionados, hemorrágicos, con ectinosis, ¿no? El proventrículo, lo que es la molleja con ulceraciones, ¿no? Mm, en este caso también la bursa presencia de uratos, ¿no? Presencia de uratos, el hígado pues está congestionado, blanquecino, bueno, blanquecino, crema,
por la presencia de la. Si acá vemos la bursa, ¿no? Acá vemos la bursa y acá vemos esa producción de linfocitos B, ¿no? Al lado de la bursa, que viene a ser ese translado gelatinoso. Severas hemorragias a nivel, una equimosis, hemorragias a nivel del muslo, cuando nosotros vemos por primera vez al animal, ya sea en piernas o en pecho, ¿no? Aquí vemos una pierna de color azul, ¿no? Que parece una dermatitis necrótica o una anemia infecciosa, ¿sí? Entonces, que quizás podría ser por Clostridium. Bueno, en lo que es el ave, generalmente hablamos, en este caso, de lo que es presencia de equimosis, ¿no? Equimosis o petequias a nivel del músculo, para saber si es un bolo, ¿no? Bueno, aquí vemos en toda la pierna, ¿no? Parece que hubiera sufrido un golpe el animal, ¿no? Equimosis, ¿no? En la pechuga del animal es uno de los indicadores al observar, al realizar la necropsia, que lo único que sería que faltaría para certificar viene a ser la gota esta que se parece de silicona cerca de la bolsa, o observar la misma bolsa, ¿no? Lesiones microscópicas. Las lesiones histopatológicas se producen en distintas estructuras linfoides, ¿no? Tenemos lo que es la bursa, el vaso, el timo, la glándula de Harder y las tonsilas secales, que atacan toda la estructura linfoide, ¿no? Los linfocitos son reemplazados por neutrófilos, restos pignóticos y células reticuloendoteliales hiperplásicas. Entonces acá vemos la estructura normal, mientras que ya aquí vemos lo que son las células de los leucocitos, ¿no? Células linfocitarias totalmente ya más blanco. ¿Cuál es el diagnóstico? Lesiones uno por signos, lesiones macroscópicas, diagnóstico histopatológico, realizando un aislamiento viral, pruebas serológicas y pruebas de PCR. Prevención y control, bioseguridad, no criar, crianza de aves únicas, no criar aves de diferentes lotes, estrategias de inmunización en reproductoras, broilers y aves de postura. Vacunación, pues existe una gran posibilidad de vacunar, pero no es que se dé, generalmente esto se da una vacunación in ovo, puede ser en spray inyectada o en agua, vacunas vivas o inactivadas. Se puede utilizar cepas suaves, intermedias calientes o variantes, según donde sea posible. Las selecciones del programa adecuado para cada región y condiciones particulares de manejo de cada explotación es misión, ¿no? De veterinario a cargo del programa de prevención que debe de controlar estos protocolos. Entonces, en cuanto a la vacunación, a la hora de establecer un programa, se debe conocer la importancia que tienen los anticuerpos maternos, ¿no? Generar una inmunidad pasiva para prevenir enfermedades. Y, en este caso, y por su capacidad para neutralizar las vacunas. Existen diferentes tipos de vacunas clasificadas en función a su capacidad para atravesar diferentes niveles, títulos de anticuerpos maternos y de grado de lesión, efectos secundarios que produce. Entonces sabemos que todo propósito de vacunación es transmitir los anticuerpos, ¿no? A la siguiente progenie. Con esto se transfieren a través de la yema de huevo de la gallina a los pollitos y que son capaces de proteger los anticuerpos contra gumboro, nucastle, reovirus y bronquitis infecciosa. Esos anticuerpos, esa concentración de anticuerpos va a depender mucho del sistema inmune que tenga la madre, ¿no? Si la ave ha estado estresada o ha estado sometida a altos factores externos o de manejo, el mismo hecho de quizás estresores, de no darle el alimento, ¿no? Pues esto va a disminuir su sistema inmune y por lo tanto no va a ser lo mismo un galpón que esté libre de todos estos factores estresantes a un ave que está todos los días sometido a esta misma rutina, ¿no? Entonces la concentración de anticuerpos también disminuye para el siguiente progenie. Entonces, generalmente por eso que las empresas no dejan entrar a practicantes, ¿no? Lo que indica es realmente que te quedes ahí de forma permanente, ¿no? Para evitar este tipo de situaciones. Entonces, en cuanto a las vacunas contra gumboro, existen lo que son las vacunas suaves, que apenas provocan lesiones en la bolsa, que muestran una baja respuesta serológica, ni tienen niveles bajos de anticuerpos maternos y que son capaces de neutralizarlas, y que apenas se utilizan en control de enfermedad. Luego tenemos vacunas intermedias, que provocan mínimas lesiones en la bursa. Hay una mayor respuesta serológica que las suaves, se están niveles de anticuerpos maternos 125 para provocar neutralización. Y son las más usadas en el control de la enfermedad. Luego tenemos vacunas intermedias plus, que pueden causar lesiones en la bursa. En ocasiones provocan un cierto grado de inmunosupresión, muestran una alta respuesta serológica, son capaces de atravesar niveles de anticuerpos maternos por encima de 500 y son las indicadas frente a este virus. En cuanto a las vacunas calientes, realmente no se usan porque causan lesiones en la bursa de inmunosupresión y causan efectos indeseables que se emplean muy poco en los programas vacunales. Como resumen, tenemos que la enfermedad de gumboro, enfermedad infecciosa de la bolsa de Fabry, es una enfermedad fuertemente presente en la producción avícola, generando enormes pérdidas económicas a través de la mortalidad y disminución de la eficacia de la parvada. Es una infección viral muy aguda, es una enfermedad contagiosa en aves jóvenes causada por el virnavirus y las aves infectadas desarrollan una inmunosupresión severa difícil de revertir. ¿Sí? Bien, ahora vamos a ver un pequeño video. Bien. En ese pequeño video, por ejemplo, podemos ver a un gallo que presenta parálisis, ¿no? Pero aún así se mueve. Nosotros podemos decir, dificultad para pararse. Está lloviendo, pero en realidad no puede ya pararse con ambas piernas. Va a llegar un momento en que se va a quedar paralítico, ¿no? Y que, bueno, sí. Y bueno, pues están tratando de dar todos sus esfuerzos, porque ya ni lo obedecen las patas, ¿no? Solo una. Y se queda ahí, ¿no? Bien, comportamiento animal. Después, en estas aves que están echadas, bueno, esta ave que está totalmente echada, ¿no? Le cuesta pararse. Aquí se trata de estimular al ave que se levante, pues ella no quiere prácticamente caminar, ¿no? Y si camina, pues generalmente lo hace apoyándose o que le pesa el buche un poco, ¿no? En otros lugares utilizan las gallinas como mascotas, ¿no? Miren, tiene las heces pegadas en la cloaca, signo de que esta ave está enferma, ¿no? Es como si le pesara acá la pechuga y camina hacia adelante, ¿no? Miren cómo le pesa. Prácticamente apenas puede, puede caminar, ¿no? Y como es una mascota, pues incluso la baña, ¿no? La llevan a bañar y tiene dificultad para pararse, no puede pararse.
Y aquí es donde la llegan a bañar, ¿no? La llegan a bañar, realmente que es controlado, igual el ave zeta, ¿no? De hecho, realmente no se ahoga todavía. Bueno, con el tratamiento ya se llega a recuperar, pero igual sigue siendo portadora, ¿no? Bueno, esos son los comportamientos que podemos ver en aves. Y en este caso es un ave ciega, ¿no? Es un ave, miren, si ven el ojo, está nublado, ¿sí? Está nublado, no ve nada, conjuntivitis no es. Entonces, ¿por qué decimos que es ciega? Porque, y el otro ojo está normal, ¿no? Sí que le duele. Bien, cuando el ave tiene sed siempre toma de forma natural, ¿no? Pero en este caso, bueno, es su mascota y quiere darle de tomar él mismo. Entonces, cuando le acerca el depósito, ella prácticamente no se inmuta, ¿no? No es que pone pico y corre para beber, ¿no? Simplemente no quiere tomar o no ve el agua. ¿Sí? Aves, sí. Parálisis todavía no presenta, pero sí que tiene el ojo plomo, ¿no? Vale. Pero no siempre se va a manifestar con todos los signos que nosotros mencionamos. Son 8. A ver, voy a tomar lista, jóvenes. Hasta aquí el examen, ¿sí? Hasta aquí el examen de la semana que viene. Mañana tenemos práctica de necropsia. Traen sus implementos. Ay, Dios, Vargas, alegría. Chucho, Calderón. Presente, profe. Sí, Calderón. Presente, Calderón. Nado. Y la universidad. Estoy tomando lista de los que están. Sí, jóvenes, nos vemos mañana. Gracias por la atención. Gracias, profesor. Llegan sus implementos de necropsia, cofia. Así, Mariana.